En nuestra lectura de hoy vamos a destacar el trabajo de Raúl Gómez González, titulado Utopía, construcción de una sociedad ideal, fechado en La Serena, 19 de mayo de 2025. Introducción. La búsqueda de la perfección y la construcción de sociedades ideales han sido una constante en la historia de la humanidad. Desde la antigüedad, filósofos, escritores y pensadores han imaginado sociedades utópicas en las que la justicia, la igualdad y la felicidad son los valores fundamentales. El concepto de utopía ha evolucionado a lo largo del tiempo. Sigue siendo un tema recurrente en la literatura, el cine y la política. La utopía es un concepto que se refiere a una sociedad ideal y perfecta, en la que todos los aspectos de la vida humana están en armonía. El término fue acuñado por Tomás Moro en su obra literaria Utopía, publicada en 1516. En esta obra, que será el objeto de este trabajo, Moro describe una isla imaginaria llamada Utopía, en la que el gobierno es justo, la propiedad es común y la religión es tolerante. Sin embargo, y tal como se indicó previamente, la idea de una sociedad perfecta ha existido desde tiempos antiguos. Platón, en su obra La República, describe un estado ideal en el que los ciudadanos viven en armonía y reina la justicia, dirigidos por reyes filósofos que actúan con sabiduría y moral. También se han encontrado en la literatura antigua descripciones de sociedades perfectas en la mitología griega y en la Biblia. Durante la Edad Media, la idea de una sociedad ideal estaba relacionada con el concepto de la ciudad de Dios, una comunidad perfecta gobernada por Dios. En la Edad Moderna, la utopía se convirtió en un tema popular en la literatura y la filosofía. Autores como Francis Bacon, Tommaso Campanella y Tomás Moro escribieron sobre sociedades ideales en sus obras. En el siglo XIX, la utopía se convirtió en un tema político importante. Los movimientos socialistas y comunistas utilizaron la utopía como una visión de una sociedad sin clases y sin opresión. Sin embargo, la realidad del siglo XX demostró que la aplicación de estas ideas utópicas no siempre lleva a sociedades perfectas. Aunque es una idea muy atractiva, la realidad es que es muy difícil alcanzar una sociedad utópica debido a las limitaciones inherentes de la naturaleza humana. Aún así, se pueden identificar algunas características y elementos que podrían formar parte de una sociedad utópica. En primer lugar, una sociedad utópica debería ser igualitaria. Esto significa que todos los miembros de la sociedad tendrían los mismos derechos y oportunidades sin importar su raza, género, orientación sexual, religión o estatus social. Además, se debería garantizar una distribución justa de los recursos y la riqueza para asegurar el bienestar de toda la población.
Otra característica importante de una sociedad utópica es la ausencia de conflictos y de violencia. Esto se lograría a través de una educación que fomente la empatía, la compasión y la resolución pacífica de conflictos. Además, se debería fomentar la cooperación y el trabajo en equipo para resolver problemas y tomar decisiones importantes. Una sociedad utópica también debería ser sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esto implica la implementación de prácticas y tecnologías que reduzcan al mínimo el impacto humano en el ecosistema y la promoción de un estilo de vida que valore el cuidado del planeta. Otro elemento clave de una sociedad utópica es la libertad individual. Cada persona debería tener la libertad de elegir su propio camino en la vida, siempre y cuando no perjudique a los demás. Esto implica la eliminación de cualquier forma de opresión o de control autoritario. En resumen, una sociedad utópica es una sociedad ideal en la que la igualdad, la justicia, la paz, la sostenibilidad y la libertad son los valores fundamentales. Aunque es difícil alcanzar una sociedad así en la realidad, es importante trabajar para crear una sociedad más justa y equitativa en la que se valoren estos ideales. Una de las principales críticas que se le hace a una sociedad utópica es que se trata de una idea irrealizable. Se argumenta que la perfección absoluta no existe y que siempre habrá problemas y conflictos en cualquier sociedad o lugar. Además, se señala que la utopía es un concepto demasiado abstracto y que no ofrece soluciones concretas a los problemas reales que enfrenta la humanidad. Otra crítica que se le hace a la utopía es que puede ser peligrosa. Algunos argumentan que la búsqueda de una sociedad perfecta puede llevar a la eliminación de la diversidad y de la libertad individual. Desarrollo. Esta obra se presenta como una conversación de Tomás Moro con otros personajes, entre ellos con Rafael Gitlodeo, a quien recién conoce y quien les cuenta cómo es la sociedad en una isla llamada Utopía. La obra se estructura en 2 libros. El primero presenta la discusión entre el personaje principal, Rafael Gitlodeo, y el propio Moro, donde se expone el contexto social y político de la época, criticando la corrupción, la pobreza extrema, la injusticia y la desigualdad social reinante. Gitlodeo, quien ha viajado a la isla de Utopía, narra sus experiencias allí respecto de los temas en discusión. El segundo libro, El corazón de la obra, describe en detalle la organización social, política y económica de Utopía. Moro utiliza esta estructura para contrastar la realidad inglesa con la utopía idealizada, generando una crítica social implícita pero contundente. El relato de Gitlodeo puede resumirse de acuerdo a los diferentes aspectos en que se desenvuelve la vida en Utopía de la siguiente forma. Modo de vida. Todas las ciudades son iguales en lengua, costumbres, instituciones y leyes, y sus habitantes se consideran cultivadores de las tierras y no sus dueños.
para el cultivo de las tierras intervienen todos sus habitantes. Lo hacen por turnos y por familias, ocupando unas casas que el Estado tiene distribuidas y equipadas con los instrumentos necesarios. El tiempo exacto de permanecer en el campo es de 2 años y después regresan a la ciudad, por lo que todos los habitantes conocen las tareas del campo. Las casas son todas iguales y no se cierran nunca, para que puedan entrar todos los que lo deseen, ya que no existe propiedad privada y se cambian por sorteo cada 10 años. Organización política. Cada familia tiene 40 miembros y cada 30 familias eligen un magistrado, al que denominan filarca o sifogrante, que tienen la obligación de representar a sus electores y no tienen privilegios especiales. Cada 10 filarcas, el pueblo elige un jefe con cargo vitalicio a ser depuesto por intento de tiranía. Los jefes elegidos pasan a conformar el Senado y éste elige un príncipe. El Senado se reúne cada 3 días para tratar asuntos de Estado. Nada se decreta si no ha sido discutido en el Senado con 3 días de antelación. Ningún problema se discute en el día de su presentación. Se demora hasta la reunión siguiente. Primero se medita, después se habla. Es delito deliberar cuestiones de Estado fuera del Senado para evitar contubernios. Algunos problemas se discuten en todas las familias con el sifogrante que los representa, por lo que todos los ciudadanos participan en las deliberaciones. Oficios. Como ya se ha explicado anteriormente, la ocupación común es la agricultura. Además, se instruye a cada uno para una de las siguientes profesiones: el cultivo y tratamiento de la lana, el arte de trabajar el lino, los oficios de cantera, herrero o carpintero. Las mujeres se encargan de los 2 primeros y los hombres de los restantes. Los trajes son uniformes en toda la isla. Solamente se diferencian según el sexo y la condición de soltero o casado. Cada familia se fabrica sus propios trajes. Por lo común, cada uno aprende la profesión de su padre, pero si por algún motivo alguien tiene otra afición, es adoptado por la familia que tenga ese oficio. Nadie puede estar ocioso ni fatigarse por un trabajo excesivo para no provocar la infelicidad. Dedican 6 horas al trabajo, 3 por la mañana antes de comer y 3 por la tarde antes de cenar. Se acuestan a las 8 y duermen 8 horas. Otra cosa a destacar sería que las horas de ocio tienen que ser ocupadas por otras aficiones, como por ejemplo las letras, la música o el cuidado de los huertos, ya que los juegos de azar están prohibidos. Al amanecer, todos los habitantes reciben clases públicas. Se podría caer en el error de pensar que con solo 6 horas de trabajo no se llegarán a cubrir todas las necesidades, pero eso no es así, ya que trabajan todos los utópicos, hombres y mujeres. Relaciones mutuas. Las mujeres, cuando se casan, van a casa del marido, donde permanecen
los hijos varones y los nietos bajo la obediencia del más anciano, en la convivencia que los jóvenes sirven a los mayores. Si en una familia se excede el número de integrantes, debe pasarse algunos de ellos a otra familia que tenga capacidad, y algo similar sucede con las ciudades. Las familias llevan sus productos al mercado de su zona y recogen lo que necesita sin ninguna compensación. Hay comedores comunes donde cocinan las mujeres de las familias y los esclavos se encargan de los trabajos más pesados y sucios. Los almuerzos son cortos porque hay que seguir trabajando y las cenas son más largas. Los niños que no han alcanzado la edad de trabajar sirven las mesas. Los mejores platos son para los ancianos que se sientan y comparten en las mesas con los más jóvenes para controlarlos y transferirles sus conocimientos. Salud. La salud es de excelente calidad en hospitales, muy bien implementados. Está permitida la eutanasia. Los niños son muy bien cuidados, no hay niños abandonados. Matrimonio. Las mujeres no se casan antes de los 18 años y los hombres hasta los 22. Si tienen en secreto trato carnal antes de esa edad, se les prohíbe el casamiento, a menos que el príncipe les perdone esa falta. En la elección de cónyuge, los novios se muestran desnudos para saber si tienen defectos físicos. Los utópicos son monógamos y solo se separan por la muerte, excepto cuando hay adulterio o intensa incompatibilidad, y en ambos casos el Senado concede al inocente permiso para volverse a casar y al culpable el perpetuo celibato. Consideran que la honradez y el respeto de la mujer son más importantes que su encanto físico. El príncipe se distingue del resto de los ciudadanos por llevar un manojo de espigas. El distintivo del pontífice es un cirio que le precede. Para ir de una ciudad a otra hay que pedir permiso a los sifograntes. Estos organizan unos viajes en grupos que llevan una carta del príncipe en la que consta la concesión del permiso y la fecha del regreso. Para el viaje no llevan nada, pero nada les falta. Si se detienen más de un día en un lugar, cada cual practica su oficio para obtener comida. Riquezas. Cuando todas las ciudades han satisfecho sus necesidades de alimentos y bienes y consideran que tienen suficientes provisiones para un bienio, aportan a otros países el sobrante, importando a cambio materias de que carecen, como el hierro y gran cantidad de oro y plata. Los utópicos no conocen la moneda y no les dan ningún valor a los metales preciosos. Y aunque parezca increíble, el oro y la plata los conservan en forma de vasinillas y otros recipientes de uso íntimo. A los criminales se le cuelga de las orejas aros, se le llenan los dedos de anillos y se les rodea la garganta de collares, todo ello de oro. También a los esclavos se les retiene con cadenas y grilletes de estos preciosos metales. Conocimientos. Los utopianos son expertos en conocimientos del curso de los astros.
Han inventado instrumentos para determinar con exactitud los movimientos y situación del Sol, la Luna y otros astros que se divisan en su horizonte. Predicen las lluvias y los vientos y demás cambios del tiempo, valiéndose de su experiencia con la naturaleza. Su principal controversia filosófica es cómo se puede llegar a la felicidad, y consideran que ésta se alcanza mediante el placer conseguido al actuar de forma justa y honesta. Los utópicos afirman que la naturaleza debe guiar en todas nuestras acciones y definen la virtud como la vida ordenada de acuerdo a sus dictados. Y todo ello se debe buscar en comunidad, afirmando que hay que buscar el bien personal sin destruir el bienestar ajeno. Los placeres se dividen en dos: espirituales y corporales. A los primeros pertenece la inteligencia y los segundos se refieren a los que impresionan gratamente los sentidos, como la comida y la práctica del acto de generación. Los utópicos son amables, ingeniosos y activos, acogen con benevolencia a quien les visita, siempre que éste sepa hacerse apreciar por sus conocimientos y dotes de ingenio. Esclavos. Son esclavos los que por algún delito han merecido este castigo, o un condenado a muerte en una ciudad extranjera, o son trabajadores pobres de otros países que se ofrecen a trabajar en utopía. Leyes. Tienen pocas leyes y de fácil interpretación. Solo existen las necesarias para su gobierno. Han suprimido a los abogados y cada cual defiende su propio pleito, ya que como hay pocas leyes, todos las conocen. Las penas siempre las decide el Senado, y la pena más grave es la esclavitud. Si los condenados se muestran rebeldes o recalcitrantes, se les castiga físicamente, y si aún así no se arrepienten, se les da muerte. Nunca pactan con otra nación esos tratados, porque a menudo se rompen y están convencidos de que un pacto no estrecha la amistad de los pueblos, pues un descuido en su redacción da la posibilidad de no poder cumplirlos. Creen que el vínculo creado por la naturaleza sustituye cualquier alianza y que los hombres están más unidos por el espíritu que por las palabras. De la guerra. Abominan de la guerra y consideran que nada hay menos glorioso que la fama que en ella se obtiene. Nunca declaran la guerra sin necesidad, solo lo hacen para preservar sus fronteras y expulsar de sus tierras al invasor. Se da entrenamiento militar a los hombres y a las mujeres. Ayudan a los países amigos si estos han sido agredidos injustamente. Solo celebran una victoria si derrotan al enemigo sin derramamiento de sangre. Si solamente lo hacen a fuerza de astucia y engaños, ya que solo esto y no la fuerza les distingue del resto de los animales. Cuando declaran la guerra, intentan resolverla rápidamente, primero ofreciendo grandes cantidades de oro que ellos desprecian, y si no da resultado, levantan rencillas entre sus enemigos y otros pueblos para que sean ellos los que luchen.
Si todo esto no les da el éxito ambicionado, contratan mercenarios que son espléndidamente recompensados para que nunca cambien de bando y luchen a favor de su enemigo. Sus propios soldados, que son voluntarios, actúan en último caso. Religiones. Hay varias religiones en Utopía. Adoran al sol, la luna o alguna estrella, o bien consideran un dios a algún hombre que haya destacado en algún tiempo por sus virtudes. Pero la mayoría reconocen a un solo Dios llamado Padre y le atribuyen el origen, desarrollo, progreso y término de todo lo existente, y solo a Él tributan honores divinos. Esta última religión va creciendo y las otras van desapareciendo, y es por esto que al conocer la religión de Cristo, muchos la abrazaron y recibieron el bautismo. En todas las religiones existe la creencia de que el alma es inmortal y nacida por voluntad divina para ser feliz, y que después de esta vida hay premios para la virtud y castigos para los pecados. Se practica la tolerancia y el respeto a cualquier religión, sin que nadie se sienta perseguido por ella. La intolerancia religiosa es castigada con el destierro. Los sacerdotes son pocos y muy respetados. Solo hay 13 y el mismo número de templos en cada ciudad. Los sacerdotes son elegidos por el pueblo igual que los magistrados. Uno de ellos preside a los demás y es el pontífice. Tienen a su cargo la educación de los niños y jóvenes. El fondo de su enseñanza es inculcar ideas sanas y útiles a la conservación del Estado. Reservan para los sacerdotes las esposas más escogidas. Las mujeres solo pueden ser sacerdotes si son viudas o ancianas. Los templos son muy grandes y sirven para todas las religiones, y en ellos se exige un gran recogimiento. Entretención. En Utopía no hay tabernas, ni casas de juego, ni lupanares. El juego de ajedrez de los niños se llama el juego de los vicios y las virtudes. También los dados están prohibidos, ya que ganar gracias al azar y no gracias a la propia inteligencia y la propia virtud es cometer una ofensa contra la divinidad que rige todas las cosas. La libertad individual es limitada, pues toda persona está libre para sus pasatiempos solo entre las 17 y las 20 horas, después de lo cual todo el mundo se acuesta. Conclusiones. La sociedad utópica de Moro se basa en una serie de principios que buscan el bienestar colectivo por encima del individualismo. Estos principios son la igualdad social, la participación en las decisiones, la educación universal, la tolerancia a las religiones, el trabajo y la producción distribuidos equitativamente y un sistema jurídico justo. Tomás Moro no inventó la utopía como género literario, pero su utopía le ha dado el nombre. Tampoco queda claro que exista o no convergencia con sus planteamientos cuando él escribe al final del relato de Jaithlodeo, comillas: «Tengo que confesar que no puedo asentir a todo cuanto me expuso este docto varón».
Es decir, se muestra aparentemente escéptico y desengañado con lo que este último cuenta. Pero hay que tener en cuenta que Moro escribió Utopía como algo irreal, ya que incluso los significados de algunos nombres que utiliza en su obra son contradictorios para negar la veracidad de lo que escribe. Por ejemplo, la palabra utopía significa, comillas, en ninguna parte. El río más importante de la isla de Utopía se llama Anhidro, comillas, el río sin agua, y la capital, Amaurota, comillas, la ciudad espejismo. Y Jaitlodeo, el narrador al cual todos escuchan, no es sino, comillas, alguien que dice tonterías. También se puede observar que hay contradicciones en la obra al considerar que se trata de una denuncia moral como un programa político que, revolucionario en sí mismo, no admite la revolución ni la disidencia. Otra contradicción está en el hecho que obvia en sus planteamientos el reconocimiento de la libertad humana, que es uno de los aspectos fundamentales de una sociedad utópica. Pero más allá de la descripción de la sociedad utópica, Utopía es una obra de crítica social mordaz, pues Moro utiliza la isla imaginaria para denunciar los problemas de su época, como la corrupción de la nobleza, la pobreza extrema, la injusticia del sistema legal y las guerras y la ambición de poder. Utopía sigue siendo una obra relevante en el siglo XXI. Sus temas centrales, como la igualdad, la justicia social y la búsqueda de un entorno mejor, siguen resonando en la actualidad. La obra nos invita a reflexionar sobre nuestras propias sociedades y a cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. La utopía de Moro, aunque idealizada, sirve como un punto de referencia para pensar en un futuro mejor. Un futuro donde la justicia social y el bienestar colectivo sean prioridades. Por último, se puede afirmar que Tomás Moro quiso mostrar que se podía asegurar la felicidad colectiva mediante esfuerzos consensuados por todos y que Utopía es realmente la obra de un humanista que desea reformar la sociedad. En nuestra lectura de hoy hemos citado el trabajo Utopía, construcción de una sociedad ideal de Raúl Gómez González.